Profesor, Buenas tardes, jóvenes. profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Hay que enviar los nombres y apellidos por el chat. Escribamos los nombres, por favor. Hoy día trabajamos con el libro, ¿ah? Vamos a trabajar con el libro. Hoy día viernes solamente tenemos media hora. Solamente tenemos clases hasta la 1 de la tarde. Estamos empezando con 5 estudiantes. Vamos a resolver el libro. Está acá presente Abigail Milei, Saavedra Rengifo, William Wynn, Quiroz Chumpay, Yolanda Areli, Reategui Villa, Zaira Kazumi Ochoa Padilla y Brescia Yamile Pangosa Vázquez. Ya, muy bien. Voy a compartir pantalla para empezar rápidamente a trabajar. Recuerden que vamos a trabajar con el libro. Esta parte que ustedes observan está en la página 18, libro de matemática, y estamos continuando con las tablas de frecuencia. Jóvenes, no se olviden, estamos trabajando tablas de frecuencia. Todavía no se ha dejado tarea en esta semana porque necesitamos aprender bien cómo se resuelven las frecuencias. Recuerden que son 5 frecuencias y cada frecuencia tiene su propio desarrollo. Eso lo hemos visto en la clase pasada. Y vamos a resolver este cuadrito que está en la página 18 del libro de matemática. Dice situación significativa B. Una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias se muestra algunos resultados de la encuesta. Miren, solamente se muestra algunos resultados, dice. Acá tenemos la columna de la variable que se ha encuestado. ¿Qué deporte practicas? Fútbol, básquet, natación, tenis, y acá dice el total. Solamente tengo datos para la frecuencia absoluta. Recuerda que la frecuencia absoluta es cuántas veces se repite, en este caso, la opción de fútbol. Son 25 trabajadores que les gusta el fútbol. 12 trabajadores les gusta el tenis. Pero acá falta cuánto les gusta el básquet y cuánto les gusta natación. Pero acá tengo el total, que son 60 trabajadores. O sea, la suma de 25 más este número que todavía no lo sabemos, más este número, más 12, te da 60. Muy bien, eso sería la columna de la frecuencia absoluta. Tengo al costado la H minúscula, que significa frecuencia relativa. Y solamente en esta columna conozco este dato que vale 0,1. Y también conozco este 1. Pero este 1 viene a ser el total. Quiere decir la suma de este número más esto, más esto, más esto, te da 1. A su costado de esta frecuencia relativa tengo la frecuencia relativa porcentual. En este caso no tengo ningún dato. Todos están vacías. Pero yo sé que todos sumados sale 100%. Muy bien. Vamos a leer acá. Dice, completa la tabla y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Acá está el básquet. Ah, no observo nada. Entonces, no todavía puedo contestar estas dos preguntas mientras que no resuelva qué números serán ahí. Entonces, nosotros en la clase anterior hemos aprendido que la letra I significa un número, ¿sí? Esta I significa un número, dependiendo de la fila.
Entonces, acá entonces vamos a decir entonces, esto viene a ser F1, esto viene a ser F2, esto viene a ser F3, obviamente que es la posición del número, esto viene a ser F4, ahí está, solamente conozco F1 que vale 25 y F4 que vale 12. En esta otra columna, acá solamente esto se llama H1, frecuencia relativa, y acá sería H sub 2, H sub 3 y H sub 4, de las cuales solamente conozco el H sub 3, que vale 0,1, no conozco lo demás. En esta parte sería frecuencia relativa porcentual 1, frecuencia relativa porcentual 2, frecuencia relativa porcentual 3, y así el siguiente, frecuencia relativa porcentual número 4. ¿Por qué lo puse en letras? ¿Por qué le puse en letras? ¿Por qué? Porque recuerda que, ¿cómo se va a calcular H1? Tú ya sabes ya. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? ¿Qué dice la teoría que te había enseñado en la primera clase? Dice que la frecuencia relativa va a salir de la división de la frecuencia absoluta entre el total de personas, que en este caso viene a ser 60. Ahí está, ven. 60. Entonces, H1 viene a ser igual entonces a la frecuencia absoluta número 1, que eso vale 25. Entonces, profe, ya tengo entonces 25 entre 60. ¿Cuánto sale 25 entre 60? ¿Qué dice tu calculadora? ¿Cuánto sale? Profesor, me sale 0.41, profesor. Ya, ¿exacto o te sale más números? Dilo todo lo que aparece en tu... Sí, me sale más números, profesor. Dilo. 5, 6. A ver, 5, 6. 0,41, ¿así? 5, 6. Sí, profesor. 5, o sea, 6, o sea, 5 hasta veces 6, 5, así. 6, así. Ajá, así. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Es importante escribir todos los números que salga. ¿Por qué? Para aplicar... A mí me sale, profesor, 0.41 y 16. 16. Claro, eso depende pues del espacio de la calculadora, ¿no? Pero todo va a depender, jóvenes, del redondeo. ¿Cómo, profe? A ver, mira, tú en esta columna de la frecuencia relativa ya tienes un dato, ya. O sea, tienes un número decimal que vale 0,1. Entonces todos los números que vamos a calcular, solamente vamos a calcular hasta un número decimal. En este caso solamente vamos a redondear hasta 0,4. 0,4. Pero ¿quién está al costado de este 4? ¿Qué número es? Un 1, profesor. 1. Entonces, ¿qué te había dicho yo la clase anterior? Que solamente se va a redondear cuando, o sea, se redondea por exceso, o sea, ese 4 debería ser un 5. Si fuera al costado un 5, un 6, un 7, un 8. Pero como es un número 1, solamente No se puede redondear, profesor. Claro. Porque es un número bajo. Se redondea solamente por defecto. O sea, solamente sería 0,4. Ahí está. Entonces acá ponemos la respuesta ya en la tablita. Acá sería 0,4. Miren cómo estamos calculando. Ya tenemos ese dato ya. ¿Qué dato más puedo calcular? El H4, profe. También tengo la frecuencia absoluta y lo puedo dividir entre 60. Entonces también calculemos ya, aprovechando lo que tenemos ahí, vamos a calcular el H4. Y el H4 es la frecuencia relativa, pues, que se calcula también la frecuencia absoluta 4 dividido entre 60, entre el total. A ver, ten preparada tu calculadora. Acá, frecuencia relativa 4 es igual a la frecuencia absoluta, que en este caso F4 vale 12. Ahí está el 12. Entre 60, ¿cuánto sale? 0.2, profesor. 0.2, profesor.
sale exacto, ¿no? O sea, sale 0,2. Ahí está, 0,2. Ah, entonces acá ya sea que vale 0,2. Miren, ahora voy a utilizar el total. El total vale 1. Pero como ya conozco que acá vale 0,4, acá vale 0,1 y acá vale 0,2, sumado todo esto, ¿cuánto sería? ¿Qué dice tu calculadora? ¿Cuánto sería 0,4 más 0,7, profesor. 0,7? 0,7, profesor. A ese 0,7, ¿cuánto le falta para que sea 1? Y eso sería la respuesta de acá. ¿Cuánto le falta a ese 0,7 para que sea? 0,2, profesor. No, 0,3, profesor. claro. Entonces acá ya directo ponemos que acá vale 0,3. ¿Por qué, profe? Porque si tú sumas 0,4 más 0,3 más 0,1 y más 0,2 te sale 1. Es por eso que acá ya encontramos por la diferencia, o sea, cuánto le falta. Muy bien, miren, ya hemos rellenado esta columna ya. Ahora, miren acá. Puedo encontrar F2 y F3 gracias a la relación que existe entre la frecuencia relativa con la frecuencia absoluta. ¿Cómo, profe? Mira, si yo quiero calcular F2, mira, si yo quiero calcular F2, tiene que ver mucho con la frecuencia relativa 2. Ah, miren, espérense un momento. Tiene que ver entonces mucho, entonces, la frecuencia relativa 2 tiene que ver muchísimo con la frecuencia absoluta 2. Voy a tratar de resolver a la inversa. ¿Cómo, profe? Recuerda que tú ya tienes cuánto vale H2. H2 vale 0,3. Ah, entonces acá reemplazo 0,3 es igual a la frecuencia absoluta 2, que eso es lo que me pide calcular, dividido entre 60. Lo que está dividiendo ese 60 va a pasar al otro lado, pero a multiplicar. Allá se pasa a multiplicar. Entonces, vamos a calcular entonces 0,3 por 60. ¿Y qué dice tu calculadora? ¿Cuánto sale? 18, igual me sale 18, profesor. 18. Quiere decir que la frecuencia absoluta 2 vale 18. Entonces ya hemos encontrado cuánto vale la frecuencia absoluta 2. Y ese dato lo escribo en la tabla. Entonces acá F2 vale 18. Ah, acá vale 18. Ahí está. Para encontrar F3 también debería ser el mismo procedimiento, pero mejor me ayudo con el total ya. ¿Cómo con el total, profe? Claro, pues el total vale 60 y tú ya tienes ya 25 más 18 más 12. ¿Cuánto suman todo eso y cuánto le falta para que sea 60? Y eso sería este F3. ¿Ya? A ver, sumemos. ¿Cuánto sería entonces? 25 más 18 sería 43, ¿correcto? 43. Sí, profesor. 43 más 12 sería... Faltarían 5, profesor. 5 falta. ¿Cuánto sería entonces? 43 más... 55, profesor. Sería 55, ¿correcto? Ojo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Todos? Sí, profesor. Sí, No profesor. quiero que existe duda. Ah, entonces faltaría ¿cuánto entonces? 5, profesor. 5. Ahí está, 5. Si tú sumas 25 más 18 más 5 más 12, te tiene que salir 60. Así también se encuentra cuando solamente me faltaría un solo número por encontrar. Pero como me faltó 2, por eso se hizo la relación de la frecuencia relativa 2 con la frecuencia absoluta 2. Pasa a multiplicar. Muy bien, miren, ya hemos rellenado esto. ¿Ve? Columna de la frecuencia absoluta está rellenado. La frecuencia de la, bueno, esta columna de la frecuencia relativa también está rellenado. Me faltaría esto. A ver, ¿qué dice la teoría? Yo ya te había enseñado ya en la clase anterior.
La frecuencia relativa porcentual se calcula, a ver, por acá vamos a hacer frecuencia relativa 1 porcentual, se va a calcular mediante una multiplicación. ¿De quién? La frecuencia relativa multiplicado por el 100%. Ah, profe, entonces reemplacemos. Acá sería frecuencia relativa 1 porcentual es igual. ¿Cuánto vale H1? 0,4, profesor. 0,4 multiplicado por 100. Solamente tú multiplicas por 100 en tu calculadora. ¿Cuánto te sale? Me sale 40, 40, profesor. profesor. 40. Quiere decir que H, o sea, frecuencia relativa porcentual número 1 vale 40, pero al costado le agregamos el símbolo del porcentaje. 40%, profe. Ah, entonces se lo pongo por acá. Ahí está, 40%. Y así vamos a encontrar el segundo. El segundo también ya sabemos cómo sale. Frecuencia relativa 30% porcentual sale, número profesor. 2. Claro, sale 30%. 30%. ¿Por qué, profe? Porque también se multiplica la frecuencia relativa, que en este caso viene a ser 0,3 multiplicado por 100%. Y eso ya te sale 30. Pero este 30 tiene que ponerse su porcentaje, 30%. Y lo escribimos en la tabla. A ver, el siguiente, ¿cuánto debe salir entonces? 10, 100, 10%, 10, profesor. Claro, el 10%. siguiente sale 10%. El siguiente, ¿cuánto tiene que salir? 20%, profesor. 20%. Profesor, pero ya no le estás resolviendo. Por tiempo no lo resuelvo, pero ya sabemos cómo sale, ¿no? Se multiplica 0,1 por 100 y te sale 10%. Para que te salga 20%, multiplicas 0,2 por 100 y te va a salir 20%. La suma te da 100, sí. 40 más 30, 70. 70 más 10, 80. 80 más 20, 100. Y ahí está el 100%. Ahora sí, ya hemos rellenado las tres frecuencias que tenía esta tabla. Recuerden, cada frecuencia tiene su propia forma de resolver. Algunos multiplico por 100, algunos lo divido entre 100 y algunos solamente por conteo para completar el total. Muy bien, vamos a responder entonces las preguntas. Ahí está lo que estamos desarrollando. Quiero mirar mi tiempo, falta. A ver, la primera pregunta. Completa la tabla y determina. Bueno, ya completé la tabla, ahí está. ¿Cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito? Respuesta. ¿Cuánto sería? 30%, profesor. 30%. ¿Cuántas personas te dice? 18, profesor. 18, profesor. Un ratito quiero ver algo por acá. Oh, por Dios. Jóvenes, hemos fallado. Hemos fallado. Ah, no, espera un ratito. Estoy sumando mal. Ah, sí, no, sí está bien. Está bien todo. Ya. ¿Cuántas personas? Respuesta. 18 personas, profesor. 18, claro, 18 dice personas. cuántas personas. Significa. Cuando yo respondo en porcentaje, profe, cuando la pregunta dice, ¿qué porcentaje? Pero como te está diciendo, ¿cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito? Tú observas tu tabla y dices, 18 personas. Ya está. Ya estamos respondiendo a esa pregunta. Pregunta B o pregunta número 2. A ver, ¿cuál sería la respuesta de esto? Ahí te está diciendo. 40% personas Ya. no señalaron al fútbol, profesor. Ojo, acá la pregunta es en negación. Si yo te preguntaría cuántas personas les gusta el fútbol, tú me dijeras, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje les gusta el fútbol? Les gusta el fútbol. Tú me dirías 40%, profe, porque ahí está. Pero en esta pregunta te dice, ¿qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? O sea, no le gusta el fútbol. ¿Qué porcentaje representa eso? A ver, ¿quién lo dice?
¿Ah? ¿Qué porcentaje de las 0,4, profesor. 0,4 me dice por ahí? O sea, para ti el porcentaje es esto. ¿Y qué significa entonces este símbolo? No significa porcentaje. Porcentaje es esto. La observación va acá en esta columna, no acá. Acá es el porcentaje. Si acá te dice qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito, o sea, no le gusta el fútbol. ¿Cuáles son los porcentajes que no son fútbol? Que no les gusta el Básquet, fútbol. natación y tenis, profesor. Claro, pues está básquet, natación y tenis. A estas personas no les gusta el fútbol. ¿Cuánto suma entonces todo esto? 60%, profesor. Claro, entonces acá vamos a poner, ¿no? ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Sería tu respuesta simplemente 60%. ¿Por qué 60, profe? Porque este 60 está incluido la suma de básquet, natación y tenis. A esto no les gusta el fútbol y suma un solo porcentaje. Suma un solo porcentaje que viene a ser el 60%. Entonces, al 60% no les gusta el fútbol como su deporte favorito. Les gustan otros deportes. Ahí está. Ya está la situación, ya está resuelta. ¿Sí? Ya está resuelta mediante el análisis para poder nosotros rellenar cada columna. Continúo, tengo 7 minutos. A ver, paso al siguiente. Ya tómale captura ahí para que puedas tú resolver en tu libro. De repente estás con tu libro y ya se ha escrito todo esto. Paso al siguiente y en tu libro también vas a observar estas preguntas. Vamos a responder estas preguntas rápidamente antes que se me vaya el tiempo. A ver, ¿qué dice? Describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Describe el procedimiento que se realizó. A ver, en el primer momento, vamos a poner acá, yo tengo que describir, pues, qué es lo que se hizo. ¿Ya? Antes de multiplicar, antes de dividir, hice algo. ¿Qué se hizo? En el primer momento hemos dividido, profesor. momento se leyó la situación. Claro, pues yo tengo que leer. Yo tengo que leer. Es la primera acción que hago. En el primer momento se leyó la situación. Se analizó los datos que estaban incompletos en la tabla. Claro, pues después que he leído, he analizado los datos que estaban incompletos en la tabla. Luego se resolvió matemáticamente según las frecuencias. Claro, pues según las frecuencias se dividió, se multiplicó, ¿no? A ver, nuevamente, en el primer momento se leyó la situación, se analizó los datos que estaban incompletos en la tabla, luego se resolvió matemáticamente según las frecuencias. Ah, ¿qué pasó? No puedo escribir. Según las frecuencias. Y posterior, y finalmente, vamos a poner, y finalmente, se contestó, oh por Dios, se contestó las dos preguntas de la situación. Claro, pues, situación. Entonces, ese es un breve descripción. ¿Qué es lo que se hizo? En el primer momento se leyó la situación, se analizó los datos que estaban incompletos en la tabla, luego se resolvió matemáticamente según las frecuencias y finalmente se contestó las dos preguntas de la situación. Claro, pues, ¿por qué pongo según las frecuencias? Porque para yo resolver la frecuencia absoluta es muy diferente a la frecuencia absoluta acumulada. No, acá solamente había 3.
Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Muy bien, ya está. Pasemos a la pregunta número 2. A ver, pregunta número 2. ¿Fue necesario completar toda la tabla? ¿De qué depende esto en general? Quiero ver mi tiempo, falta. Primera respuesta, porque aquí hay dos preguntas, ¿sí? Respuesta 1, lo pongo así porque aquí hay dos preguntas. ¿Fue necesario completar la tabla? Como no te pregunta el por qué, solamente vamos a poner sí. Sí fue necesario. Sí fue necesario completar la tabla. Ojo, acá no te está preguntando por qué. Si te preguntara el por qué, ya pues daríamos nuestro argumento. Solamente te decía, ¿fue necesario completar la tabla? Y nuestra respuesta, sí fue necesario completar la tabla. Pregunta 2, o respuesta 2. Respuesta 2, ¿qué dice ahí? ¿De qué depende esto en general? Depende de los datos que están de manera incompleto en la tabla. Claro, pues, si no hubiesen estado esos datos, esos pocos datos que estaban en la tabla, no hubiéramos podido saber casi nada, pues, de la encuesta, ¿no? Porque en la parte literal no me decía, pues, ¿no? Si tantas personas les gusta el fútbol o les gusta el Hubiera tenis, sido más difícil, profesor. hubiese sido más difícil. Pero gracias a esos datos que ya estaban ahí, ya por eso hemos hecho las operaciones y salía, ¿no? ¿De qué depende esto en general? Depende de los datos que estaban de manera incompleta en la tabla, ya que gracias, oh por Dios, esta pizarra se actualiza cada 3 segundos, creo, ya que gracias a esos datos se pudo calcular los que faltaban. Nada más, ya, así, nada más. Por Dios, ahí está. Muy bien, pregunta 3. A ver, quiero ver mi tiempo ahora. Tenemos 1 minuto. A ver, depende, ustedes jóvenes, ya pasamos si quiero 1 minuto para responder esto. Recuerden nosotros que ya hemos hecho en una clase, ¿se acuerdan? Que hemos visto 2 tipos de variables. A ver, mira, te voy a hacer un ejemplo, a ver. Abigail, ¿cuántos años tienes? Profesor, ¿Cuántos años tienes? 13, profesor. 13, mira, su respuesta de Abigail es 13. Las variables dependen de la respuesta que uno da. Abigail me dice 13 años. Ahora, misma Abigail, ¿en qué mes has nacido? Septiembre, profesor. Ahora su respuesta es literal, mira, septiembre, oh por Dios, septiembre. Mira, primera respuesta en números, segunda respuesta literal. Esto depende de la variable, pues. ¿Qué dice acá? Ahora sí, te voy a leer esto. La variable cualitativa describe una cualidad o característica. Ya vas sacando, ¿qué variable es esta respuesta? De cada elemento de una encuesta o población. Usualmente se expresa con palabras. Mira, acá dice, se expresa con palabras. Todavía te da acá la respuesta, con palabras. La variable cuantitativa miden o cuentan una característica numérica de cada elemento de la población. Sus valores se expresan con números. Con números dice. Ahora yo te quiero preguntar a ti, Abigail. Esta respuesta de 13 años, ¿a qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, profesor. Claro, pues es cuantitativa. ¿Por qué? Porque tu respuesta es numérica, cuantitativa. ¿Está bien? Cuantitativa, ahí está. Y esta respuesta que tú me dijiste, septiembre, ¿qué variable es?
¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa, profesor. Claro, pues cualitativa. ¿Por qué? Porque acá cambió la forma de respuesta, ¿no? Tu respuesta fue, ¿cuántos años tienes? 13 años, profe. ¿En qué mes naciste? En septiembre, profe. Ah, numérico y literal. Ahora nos concentramos en lo que estamos haciendo ahora. ¿A qué tipo de variable corresponden los datos de esta encuesta? A ver, ¿qué tipo de variable es esta? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Qué respuesta dieron? Cuantitativa, Cuantitativa, profesor. profesor. A ver, otra vez. Cuantitativa. Cuantitativa, Cuantitativa. profesor. Mira, ustedes dicen ¿Por qué hasta con cuantitativa. los números? A ver, Cuantitativa. miren, de acuerdo a la respuesta esa. A ver, yo te pregunto, Abigail, ¿cuál es tu deporte favorito? Fútbol, profesor. Solamente tienes opción de esto. ¿Cuál de ellos es? Fútbol. Fútbol. ¿Tu respuesta qué es? ¿En números o en literal? Literal, profesor. Entonces, ¿qué variable viene a ser entonces? Cualitativa, profesor. Cualitativa. Entonces, acá tu respuesta es, ¿qué tipo de variable corresponde a los datos de esta encuesta? Es variable. ¿Qué variable es? Cualitativa. Claro, pues variable. No, es claro, cualitativa. Profesor, ¿y por qué salen números ahí? Cualitativa. Eso va a depender de la cantidad que se repite la misma respuesta. Por ejemplo, si yo le he preguntado a Abigail, me dice fútbol, y si yo le preguntaría a un compañero más, por ejemplo, William, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Tú qué me vas a responder? Fútbol, profesor. Fútbol. Ahí ya se repite dos, ¿sabes? Ahí ya se transforma en números, ya. Pero su respuesta de William es cualitativa, porque me está diciendo en forma literal, no me está diciendo numérica. Cuando yo les pregunto, a ver, William, ¿cuántos hermanos tienes? 1, profesor. 1. Su respuesta es numérica. Ahí sería una variable cuantitativa, de cantidad. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? Nos quedamos ahí. Prende tu pantalla. Quiero tomarte una captura. Recuerden que solamente en esta semana se hizo clase teórica para que a partir de la otra semana ya venga la tarea y ustedes tengan esa capacidad de responder, ¿sí? Muy bien, te tomo una captura y digan, no sé qué van a decir, pero sonrían. Listo. Chao, chao, nos vemos. Chao, Chao, profesor. profesor. Cuídese. Que tenga muy buenas tardes. Chao.